algo que quizás no habían visto antes. Ellos vieron cómo el poder de Dios estaba manifestándose en la vida de él. Iglesia, qué gusto a los que se pudieron quedar a esta transmisión y bienvenidos a los que se acaban de conectar. Les invitamos a que puedan darle like a nuestra página y además de que la puedan compartir con sus amigos y familiares. Estoy segura que será de bendición para todos ellos, al igual que lo es para nosotros. El tema de hoy será impartido por nuestra hermana Dora y se llama Aumentanos la fe. Les invitamos a que se puedan quedar, pero antes tenemos unos anuncios para ti. Te invitamos a que tomes nota. Mujeres con Propósito te invitan a su reunión semanal vía Zoom, este lunes, 1 de marzo a las 7 de la noche. Contaremos con la presencia de nuestra hermana Alma de León, la cual nos compartirá el tema Restauradas para Cristo. O sigue nuestra transmisión vía Facebook. Invita a una amiga, será de gran bendición para tu vida. No faltes. Dios tiene un regalo para tu matrimonio. Este lunes 1 de marzo. En nuestra reunión en línea. No puedes dejar de asistir. La cita es a las 8 p.m. Imposible entrar sin pareja. Te esperamos. Tenemos nuestros grupos de alcance puentes que se llevan a cabo los días martes y miércoles con los horarios 6 de la tarde, 7 de la noche y 8 de la noche, los cuales son por vía Zoom y les aparecerá el ID en la pantalla. También tenemos nuestros grupos de alcance fuentes para jóvenes, los cuales se llevan a cabo los días miércoles. Para menores de 20 años son a las 7 de la noche y para mayores de 20 a las 8 de la noche, los cuales se imparten por vía Zoom. Iglesia, lo que tanto esperábamos. Regresa a nuestras reuniones presenciales el próximo domingo 7 de marzo con 3 horarios, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 de la tarde, las cuales deseamos que seas parte de ellos. De verdad te esperamos con ansias, deseamos que traigas a tu familia, pero para mayor información deseamos que nos sigas a través de nuestras redes sociales para decirte cuáles son las indicaciones que debemos de tomar, cuáles son las medidas de seguridad que debemos de seguir. Te esperamos. Los invitamos a que nos acompañen a nuestro tiempo de alabanza, donde es un tiempo para alabar y exaltar el nombre de Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, es sanidad de las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, es sanidad de las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Tu gozo podemos sentir, tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
Tu espíritu me levantó. Muchas veces intenté caer, pero aún así seguiste ahí. Me recuerdas que no soy miedo. Tú me llamas un hijo de Dios. Mi esperanza está en tu gran amor. Gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad pareciera ser que un pecador pudiera recibir perdón, pero al pródigo tú llamarás. Bienvenido a casa, me dirás. Tu gracia sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin, y tu bondad, Dios, me lleva a arrepentir. Todo se lo entrego a Él, para siempre me confío, a su lado viviré. Oh, todo a Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Oh,
grande que el pecado. Tu amor no tiene fin y tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón. Qué bendición tener estos tiempos de alabanza. Les recordamos que el tema de hoy es Aumentando la Fe, impartido por nuestra hermana Dora. Y sin más preámbulo, me despido de ustedes, deseándoles que tengan una excelente semana y recordándoles que inician nuestras reuniones presenciales el día domingo 7 de marzo con 3 horarios, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 de la tarde. Deseamos que vengas con toda tu familia. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar una vez más reflexionando acerca del consejo de Dios y le doy gracias a Dios por permitirme el privilegio de compartir con ustedes en esta mañana la porción de maná que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Le doy gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por tu disposición de seguir buscando la palabra, de seguir nutriéndote a través de la palabra. Y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que realmente creo que nos es necesario meditar. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias porque tú estás interesado en que todos, bendito Dios, lleguemos al pleno conocimiento de ti, Padre, y tú nos has dado las herramientas para poder conocerte y una de ellas es tu bendita palabra, Señor. Hoy oramos, Padre, para que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y vamos a darle lectura al versículo 5 y 6. Lucas 17, del 5 al 6. Cuando lo buscas en tu Biblia, hermano, siempre es importante. Yo sé que ahorita todos usamos mucho los dispositivos o solamente vemos lo que nos ponen en la pantalla, pero yo te aconsejo que volvamos a retomar nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Podríamos leer el contexto de esta escritura, pero hoy vamos a centrar nuestra atención en estos dos versículos que acabo de leer. Lo que los discípulos le están pidiendo al Señor, yo creo firmemente que se deriva de querer más de parte de Dios. Sabemos que para este momento los discípulos ya habían sido testigos de lo que el Señor hacía
en su ministerio. Ellos vieron que la fe de Jesús provocaba milagros y provocaba cosas extraordinarias. Pero yo creo que ellos llegan a este punto de entender que si bien ellos ya tenían fe, porque yo creo que desde el momento en que el Señor los llama y ellos son capaces de dejar las redes para seguirlo, ese fue el primer acto de fe de los discípulos. Pero ellos llegan a un punto en el cual yo creo que Dios nos quiere llevar a todos sus hijos, de poder no quedarnos estancados en esa medida de fe que sabemos que Dios ya nos dio a todos. Yo creo que los discípulos realmente miraron en el maestro y aprendieron no solamente esas lecciones que él les daba a través de los consejos y de las palabras que él les mencionaba, sino que ellos miraron en ese maestro algo que quizás no habían visto antes. Ellos vieron cómo el poder de Dios estaba manifestándose en la vida de él, y no solamente para hacer milagros, porque yo creo que esto es algo importante y yo quisiera que hoy reflexionáramos acerca de esto. La fe, hermano, para mucha gente se limita o limitamos el poder de la fe únicamente para obtener milagros. Y yo creo que ellos miraron algo más en Jesús. No solamente él hacía milagros, él dependía del Padre. Y si nuestra fe en primer lugar no está centrada en depender del Padre, pues sí vamos a buscar milagros, y yo sé que los milagros suceden y el Señor se manifiesta, pero antes que el obtener esto, nosotros tenemos que tener eso que Jesús tenía y de lo cual se desprendían los milagros, y era la dependencia que él tenía del Padre. Porque una fe genuina, hermanos, no implica solamente el hecho de hacer milagros, sino de depender de aquel que provoca los milagros. En el versículo 6 vamos a ver que Jesús habla de dos fundamentos básicos que pareciera que están como medio escondidos en esta escritura. Fíjate que cuando lo leemos, y lo hemos leído seguramente muchas veces, no nos damos cuenta que en el versículo 6 Jesús está dando dos fundamentos para la fe, para una fe firme y verdadera. Y el primer fundamento que él toca dice en el versículo 6, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Qué es lo primero que el Señor hace? Porque entendamos algo, que a veces creemos que una fe tiene que ser una fe muy grande, muy ostentosa, muy aparatosa, algo que todo mundo pueda ver. Pero realmente el Señor necesita tan solo poquita fe para poder obrar en la vida de nosotros. A veces decimos, no, es que los pastores, es que los predicadores, los apóstoles, esa gente que llena estadios, esa gente tiene mucha fe. Aquí Jesús nos está diciendo otra cosa. Jesús nos está hablando de que podemos tener muy poquita fe. Yo precisamente tenía guardadas unas semillas de mostaza y ayer las saqué, dije me voy a llevar las semillas y se las voy a poner en la cámara para que se den cuenta que ni siquiera la van a ver. Si yo la pongo entre las yemas de mis dedos, puedo mover la semilla y ustedes no la van a alcanzar a ver porque así de chiquitas son muy, muy pequeñitas. Y el Señor pone este ejemplo para enseñarnos, hermanos, que con la poquita fe que nosotros podamos tener, pero aunado a la segunda parte que ahorita vamos a ver, eso es lo que hace la fe. Ellos decían, aumentanos la fe. Ya tenemos una porción de fe, pero ahora queremos que aumente. Y ahora yo quiero que veamos cómo es que esa fe sí aumenta y sí puede ser aumentada, pero no va a ser aumentada porque yo le diga a Dios, auméntame la fe. ¿Sabes qué, hermano? En la primera parte Dios nos da una medida de fe. Pero el aumento de nuestra fe, ¿sabes de quién depende? De nosotros. De nosotros va a depender. Él no va a orar y a poner las manos y decir, yo en esta hora oro para que tu fe sea aumentada. Vamos a ver en la Escritura que así no es como funcionan las cosas. Yo preguntaría en esta hora, ¿Jesús tenía fe? Y yo estoy segura que tú sabes que sí tenía fe. Pero ¿sabes qué, hermano? La clave de la fe de Jesús, volvemos a lo mismo, era su dependencia del Padre y esperar en la voluntad del Padre. Vamos, por favor,
a Mateo capítulo 26, versículo 39. Vamos a leerlo en la versión NBI. Mateo 26, 39. Jesús estaba ahí en el Getsemaní, estaba sintiendo la agonía ya desde antes, porque sabía lo que le esperaba. Él sabía que ese día él iba a ser llevado para ser juzgado y que al día siguiente iba a ser crucificado, y estaba sintiendo todo el peso de todo lo que se venía sobre él. Y mira lo que dice aquí, él ora a Dios y le dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y te repito, ¿Jesús tenía fe? Sí tenía fe. ¿Qué clase de fe tenía Jesús? Una fe capaz de esperar en la voluntad de Dios. Y allí es donde muchas veces nosotros fallamos, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos que se haga mi voluntad, y cuando mi voluntad no se hace, entonces yo empiezo a tambalear en mi fe o en esa fe que decía tener. Una fe, hermano, que no se mueve, una fe que necesitamos y hoy más que nunca, es esa fe como la de Jesús, capaz de saber esperar en la voluntad de Dios y no que se haga mi voluntad. Una mujer oraba insistentemente porque su mamá sanara, su mamá tenía cáncer, y ella oraba y ella ayunaba y ella le rogaba a Dios para que él sanara a su mamá. Finalmente, cuando su mamá muere, ella le reclama a Dios, y lo que me sorprende es que ella le dijo con mucho coraje: ¿cuánta fe hay que tener para que tú hagas un milagro? Entonces ahí es donde nos damos cuenta, hermanos, que nosotros pensamos o tenemos un concepto de la fe como para que todo se haga como yo quiero, de la forma que a mí me acomoda y a mí me complace, y la realidad no es esa. Lo primero que Jesús nos dice es que debemos tener la fe suficiente. Dice: si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza. Y ¿sabes qué, hermano? Esa fe, aunado a lo que vamos a ver enseguida, es lo que va a provocar entender esto. ¿Sabes? Cuando esta mujer decía: ¿cuánta fe necesitaría tener para obtener un milagro? Yo creo que la fe es suficiente para aceptar la voluntad de Dios. Esa es la fe que nosotros necesitamos. Y vamos a ver algo más ahí en el versículo 6. Después de que Jesús les dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, entonces dice: podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y la pregunta aquí sería: ¿a quién le beneficia que un árbol se pase al mar? No le beneficia a nadie. Pero él pone un ejemplo, hermanos, que a mí me sorprende, porque realmente allí está encerrada la respuesta que los discípulos estaban queriendo obtener de él. En esta escritura, el Señor nos está dando la clave para tener una fe bien, pero bien cimentada en él. ¿Por qué usa este ejemplo? Aquí en Lucas usa este ejemplo. Mira, en la Biblia vamos a encontrar que Jesús hace uso de muchos ejemplos de árboles. Nos habla de la vid verdadera. Pone ese ejemplo. En la cultura judía es muy significativo el árbol de la vid. También habla mucho de la higuera, habla de ciertos árboles. Pero ¿sabías tú que el sicómoro es un árbol que es venerado por los egipcios? El sicómoro, hermanos, para que nos demos una idea de lo que Jesús te estaba diciendo, primero pone el ejemplo del granito de mostaza y luego dice que con esa fe tan chiquita, el sicómoro se podría desarraigar y pasarse al mar. El sicómoro, hermano, es un árbol que puede llegar a medir, para que nos demos una idea, hasta 20 metros de altura. Y puede alcanzar un diámetro de 6 metros. Y tiene unas hojas muy, muy frondosas que dan mucha sombra. Te decía, en la cultura egipcia, el sicómoro es muy usado. En su libro sagrado, que es el libro de los muertos, se habla de que en la entrada al cielo hay 2 sicómoros y que ellos están allí para recibir a los muertos, para darles frutos y para darles seguridad. ¿Sabías que las
los sarcófagos donde se entierra a los muertos, o donde se enterraba a los muertos en Egipto, eran hechos de madera de sicómoro. Para que nos demos una idea, en el 2019 se encontraron 20 ataúdes de egipcios de más de 2.500 años de antigüedad, hechos de madera de sicómoro, y ¿sabes qué? Estaban intactos. Yo vi las fotografías, estaban intactos, 2.500 años. Y allí en las tumbas egipcias se ejemplificaba al sicómoro, hermano, como dándole un atributo de hombre que daba protección a los muertos. La diosa egipcia Hathor o Hathor se le llamaba también la diosa del sicómoro, la reina del sicómoro del sur. Y bajo este contexto podemos darnos cuenta de algo, que si para los egipcios el sicómoro representaba protección, representaba seguridad, fíjate, seguridad. Lo que el Señor nos está hablando aquí en el Evangelio de Lucas es que lo primero que tenemos que hacer, con esa pequeñita fe que pudiéramos tener, lo primero, hermano, antes que estar deseando orar por los enfermos y que sanen, antes que con nuestra fe podamos hacer muchas cosas, lo primero que nuestra fe debe hacer en nosotros, primeramente, es desarraigar de nosotros ese sicómoro. Quiere decir eso que nos da seguridad. Mientras yo tenga mi mirada puesta en lo que me da seguridad y todo el tiempo esté pensando que tengo fe porque sé que tengo algo que respalda mi seguridad, entonces no voy a tener una fe como la que Jesús quiere. Dice que aumentanos la fe. ¿Y cómo aumenta mi fe? ¿Sabes cómo? La única manera es cuando yo dependo totalmente de Dios. Es cuando no me estoy guardando lo que me da seguridad. Por ejemplo, yo puedo decir, sí, yo tengo mucha fe porque tengo mi trabajo y tengo un buen sueldo o tengo una buena cuenta en el banco o estoy sano, no me duele nada, mi familia está completa. ¿Cuánta fe tengo? Pero sabes que hoy más que nunca nos damos cuenta que la fe de mucha gente se tambaleó. Literalmente, hermano, se tambaleó. ¿Sabes por qué? Porque nos fue quitado el sicómoro, porque ya no tengo el trabajo, porque ya no tengo la cuenta del banco, porque en más de un año mucha gente se acabó los ahorros. Entonces ya no tengo. ¿Y sabes qué? Junto con eso que me daba seguridad, se diluyó la aparente fe que decía yo tener en Dios. Entonces, hermanos, lo primero que la fe tiene que obrar en nosotros es desarraigar de nuestro corazón todo aquello que nos hace sentir seguros para centrar nuestra atención en el único, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos por favor a Lucas capítulo 19, versículo 1 al versículo 6. Lucas 19, del 1 al 6. Te repito, es muy significativo cuando Dios nos da una clave. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, fíjate cómo nos pone dos características de este hombre. Era jefe de los publicanos, tenía un puesto importante, pero además era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué es lo que hizo sentir seguro a Zaqueo? El subirse en ese sicómoro. Eso le estaba dando seguridad y le estaba dando el poder mirar a Jesús de lejos sin estar entre la multitud. Y así sucede, hermano, cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort, en nuestra zona de comodidad,
estamos permaneciendo en ese sicómoro. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos que la fe, lo primero que tiene que provocar es desarraigar aquello que nos hace tener nuestra fe dividida o nuestra confianza dividida entre Dios y aquello que me da seguridad y que nos hace pensar que no necesito mucho. Y me llama mucho la atención, hermanos, de qué le contesta Jesús a sus discípulos, retomando el versículo 6. Quizás cuando ellos le dijeron, aumentanos la fe, o hubiera sido la respuesta esperada, pues vayan y cómprense un libro, o les recomiendo a tal autor que habla acerca de la fe y léanlo y allí van a aprender, o quizás váyanse a un instituto bíblico y allí les van a dar una materia que se llama apologética, que es la defensa de la fe, y tú vas a aprender mucho de fe, o sabes que va a haber un congreso de fe en tal lugar. ¿Sabes qué, hermano? Todo esto no sirve, sí nos sirve aprender de la fe. Pero una cosa es aprender de la fe y otra cosa es tener fe. Es bien diferente, hermano. No es solamente aprender. Cuando yo daba la materia de apologética, tenía yo muy claro eso, ¿sabes? Cuando yo en los 2 institutos bíblicos que di esta materia, yo tenía muy claro que yo les estaba enseñando acerca de la fe, pero que ellos no iban a tener fe a menos que tuvieran una experiencia personal, porque sabes que la fe, más que aprenderse, la fe se practica. No es solamente un conocimiento intelectual. El aumento de la fe, hermano, no es un asunto almático, ni tampoco intelectual, que pudiéramos desarrollar abiertamente el tema de la fe. ¿Sabes qué, hermano? Aunque nos dieran un congreso, un seminario de 15 días, de un mes aquí en la congregación acerca de la fe, eso no le va a dar fe a la congregación, le va a dar conocimiento de fe. Pero la fe, hermano, se desarrolla. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe tarde o temprano va a tener que ser probada, como hoy está siendo probada la fe. Es muy triste, hermano, escuchar hermanos que tienen muchos años de ser cristianos, que en este momento están dudando de Dios. Están dudando o porque se les murió un familiar muy querido. Yo no te digo que no te va a doler. Claro que nos duele porque somos seres humanos. Pero eso no puede hacer que nuestra fe se tambalee y que dudemos del poder de Dios. Entonces, hermanos, la respuesta que Jesús les da es esta: con esa poquita fe que tú tienes, desarraiga primeramente aquello en lo que está puesto tu corazón, aquello en lo que está puesta tu confianza. Y porque eso que nos hace sentir seguros, hermano, es lo que no nos deja tener una fe completa, y que cuando eso nos es quitado, hermano, nos enojamos con Dios. Sabes que, yo puedo leer que lo que realmente hizo Dios cuando le quitó todo a Job era justamente desarraigar el sicómoro que él tenía. Porque acuérdate, hermano, que él tenía, y todo lo que le fue quitado, las 7,000 ovejas, los 3,000 camellos, las 500 yuntas de bueyes, los hijos. ¿Sabes qué es lo único que, estaba yo meditando en esto, lo único que Dios le dejó a Job fue una esposa quejumbrosa y los 3 mensajeros que le trajeron malas noticias? Es todo lo que le quedó a Job. Pero ¿por qué, hermano? Porque realmente Job, si bien Dios lo veía como un hombre justo, le faltaba algo. A Job le faltaba tener realmente toda su confianza en Dios. Porque él tenía todo para tener fe. Pero cuando eso nos es quitado, entonces es cuando realmente tenemos una fe totalmente centrada en el Señor. ¿Sabes qué está haciendo Dios hoy? Está haciendo lo mismo que hizo con Job. A muchos nos está quitando los sicómoros, aquello que nos hacía depender de lo que teníamos, de lo que poseíamos, para darnos cuenta, hermanos, que no tenemos a nadie más que al Señor. Y que cuando nosotros llegamos a entender esto, entonces nuestra fe va a empezar a aumentar y va a empezar a crecer. Pero ¿sabes qué? Una fe así de pequeñita como un grano de mostaza se va a manifestar y va a aumentar en la medida de nuestro hacer y de nuestro actuar. La fe, hermanos, es un principio de acción. La fe, hermanos, se va a tener que poner a prueba.
Y el ejemplo del grano de mostaza que Jesús nos está ilustrando es que Él no está cuestionando cuánta fe tenemos, sino realmente, hermanos, si es una fe genuina. Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 14 al 24. Marcos 9, del 14 al 24. Por favor. Dice aquí la palabra de Dios. Esta escritura está muy reveladora. Marcos 9 dice aquí del versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Te das cuenta que en esta frase el papá usa dos palabras opuestas? Dice creo, pero al mismo tiempo dice ayuda mi incredulidad. ¿Por qué Jesús sanó a este muchacho cuando este hombre está hablando de tener incredulidad? ¿Sabes por qué, hermano? Por la sencilla razón de que él tenía una fe del tamaño de un grano de mostaza. Dijo, creo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque para haber llevado al joven a donde estaba Jesús, se necesitó fe. Él creyó que él podía hacer algo. Él había visto a su hijo desde que era un niño, porque dice que desde que era niño, él era atormentado por este demonio y este demonio lo derribaba. Le sucedían cosas horribles a este jovencito. Seguramente este hombre ya había gastado dinero en médicos, seguramente y quizás puede ser que hasta haya ido constantemente al templo a ofrecer sacrificios para rogarle a Dios por un milagro y no había pasado nada. Pero ¿sabes en qué momento la fe de una persona trae una respuesta de Dios? Cuando ya no nos queda más por hacer y quitamos todos los sicómoros de nuestro corazón y todos los recursos ya están agotados y entonces centro totalmente mi esperanza en Él. Y Jesús hace el milagro. ¿Sabes qué le estaba diciendo este hombre a Jesús? Mi fe es tan pequeñita como un grano de mostaza, pero ayúdame en esa incredulidad que todavía en mí. ¿Sabes qué vio Jesús? Sinceridad en ese corazón. Y es la forma en la que Dios actúa. Es la forma en que nuestra fe va creciendo, hermano. Y eso es lo que los discípulos pedían, que su fe les fuera aumentada. Entonces, hermano, podemos ver que Dios no ve la cantidad, sino el corazón que genuinamente se acerca a Él. Hace algunos años, una hermana muy querida para mí me decía que ella no era cristiana, pero ella tenía un hijo que le sucedía algo similar a lo que dice la historia de Marcos que acabamos de leer. Entonces ella veía cómo su hijo a veces le daban hasta 20 convulsiones en un solo día y ella ya no podía más. En una ocasión ella se fue la luz y ella salió a comprar unas velas y había dejado a su hijo sentado allí en el comedor. Y la casa se había inundado, había habido una lluvia muy fuerte y la casa estaba inundada y se fue la luz, ella salió por sus velas y cuando regresó
Ella oía que golpeaban el agua del piso y era su hijo convulsionándose con su cara metida en el charco del agua sucia. Dice que ella en ese momento, para esto ya mucho tiempo ya le había pedido a Dios, aunque no era cristiana, tampoco era idólatra. Entonces dice que ella siempre le había pedido a Dios que hiciera algo por su hijo. Pero esa ocasión que lo miró en esa condición, dice que después de que al chico se le pasó la convulsión, ella tomó a su hijo, se fue a la recámara, dobló su rodilla y clamó a Dios. ¿Y sabes qué seguramente hizo en ese momento? Porque estoy segura que ella dijo, no tengo a nadie más que a ti. No puedo confiar en un médico. No tengo esperanza de una sanidad porque ya me dijeron que él no va a sanar. Pero hoy decido creerte a ti únicamente. Desarraigo todo sicómoro de mi corazón que me hace pensar que alguien me puede ayudar y entiendo que hoy el único que me puede ayudar eres tú. Y hoy te pido con todo mi corazón que mi hijo jamás se vuelva a convulsionar. Yo creo que tú tienes el poder para sanarlo hoy. Y quiero decirte, hermano, que jamás ese niño se volvió a convulsionar. Ella recibió un milagro. ¿Sabes por qué, hermano? Porque de eso se trata la fe, de depositar toda mi esperanza, toda mi confianza y de no pensar que es Dios más el médico, es Dios más el psicólogo, es Dios más el abogado. No, hermano, es Dios. Es únicamente Dios. Y Él es el que actúa, hermano, y Él es el que hace cosas sorprendentes. Dice Romanos 12:3 que a todos nos ha sido dada una medida de fe. Y los discípulos tenían una medida de fe. Pero ¿sabes qué querían ahora los discípulos? Que esa medida de fe aumentara. Y la respuesta de Jesús es esta, hermano. Tu esperanza y tu confianza no puede estar dividida. O estás plenamente convencido y convencida que tu vida depende de Él y que todo lo que pasa en tu vida es porque Él tiene un propósito en ella, entonces no vas a reclamar. Entonces vamos a ver, hermanos, que el aumento de nuestra fe requiere algo más que un sincero deseo de que nuestra fe sea aumentada. La fe no crece solamente por conocer el tema. Vamos a ver algunas cosas, espero que me dé tiempo, acerca de cómo nuestra fe crece. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículo 17, la versión NBI dice, Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Pero aquí la palabra oír, la palabra griega es akouo y quiere decir entender y obedecer. Entonces, ¿cómo aumenta mi fe? Cuando yo oigo, entiendo y obedezco el mensaje. Dice que es el resultado de oír el mensaje, de oír, entender y obedecer el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Yo oigo el mensaje, lo entiendo, lo obedezco, y dice que la fe viene como resultado de esto. Entonces, esa es una forma en la cual nuestra fe va a ir aumentando. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, en la versión NTV, el escritor a los Hebreos dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, dice, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Está diciendo, hermano, en lo que leíamos de Romanos, que entender el mensaje. Aquí en Hebreos dice, ya lo han oído, pero no entienden. Entonces, hermano, no podemos tener fe si nosotros no entendemos la palabra. Ahora, puede ser, yo he oído a mucha gente que dice, es que yo leo, pero no entiendo. ¿Sabes qué? Te voy a dar un buen consejo. Y te lo digo porque yo lo viví. Yo sé lo que es leer y leer y leer y no entender nada. Pero entonces allí es donde debemos echar mano del Espíritu Santo y pedirle que sea Él quien nos revele la palabra. Esa palabra que yo leo y no entiendo necesita
necesito un maestro que me la enseñe. Y ese maestro es el Espíritu Santo. Pero para eso se requiere invertir tiempos en la presencia de Dios. Entonces, sí, tu fe va a crecer. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque la fe viene por oír, como resultado de oír, entender y obedecer la palabra de Dios. Y esa fe que viene por entender la palabra va a crecer. Y podemos nosotros, hermanos, pues quizás pasarnos muchos días oyendo prédicas. Hace rato lo comentaba con Gerson, ¿no? Nos ponemos a oír de tal y de cual predicador. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Yo no digo que esté mal que tú escuches prédicas. Si tú no conoces la palabra, todo lo que tú oigas te lo vas a tragar. Y a veces puede ser que no sea una sana doctrina. Puede ser que te estén enseñando un error. Por eso la fe verdadera, hermano, es el resultado de oír el mensaje, de entenderlo y de obedecerlo. Primeramente, oír la palabra de Dios. Entonces, en número 2, vamos a ver, no lo vamos a leer en Gálatas 5, nos dice que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Y entonces, entendamos algo, hermano. Ese fruto del Espíritu en nuestra vida, que es del Espíritu, solamente está en nosotros o puede estar en nosotros cuando nosotros estamos relacionados con Dios. La fe, hermano, crece, claro que crece y claro que aumenta en la medida de tu búsqueda de Dios. Tú no puedes tener fe si no buscas a Dios. Tú no puedes tener una fe firme y puedes decir, tengo fe. Y te preguntan, ¿crees? Sí creo. Pero ¿sabes qué? Repito, la fe tarde o temprano va a tener que ser probada. Y no para que se la probemos al hombre, sino Dios. Dios nos va a pasar por la prueba y allí es donde muchas veces nosotros reprobamos, hermano. Reprobamos en nuestra fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando yo tengo mi mirada puesta en Él, voy a tener fe y mi fe va a aumentar. Pero si mi mirada está puesta en el dispositivo del celular, del internet, todo el día, ¿tú crees que vamos a tener fe, hermano? Claro que no. Y las cosas que pasen a nuestro alrededor nos van a hacer dudar del poder de Dios. Incluso hoy, en este momento, hay muchos cristianos pensando, hermanos, que toda la pandemia Satanás la lanzó. Hermano, lee tu Biblia. No conocemos la palabra. Y entonces le atribuimos a Satanás más autoridad y más poder que a Dios. Dios tiene en su mano todo. Y él ya nos lo había advertido, que todo esto iba a venir. Entonces, no es solamente, hermano, decir que tengo fe. Dice, te decía, es un fruto del Espíritu Santo. Número 3, la fe aumenta cuando somos pasados por el fuego de la prueba. Es lo que te decía yo hace un momento. Yo a mis alumnos les pude hablar de fe, de la fe que crece, de la fe ciega, de la fe enferma, de la fe sana y todo lo que tú quieras. Podemos aprender que en hebreo fe es emuná, que en griego fe es pistis. ¿Y eso qué? Eso no nos da fe. Eso nos da un conocimiento de la fe, pero no nos da fe. Yo quiero que veamos que la fe va a ser probada. Acompáñame, por favor, a Lucas 22, 31 al 32. Lucas 22, 31 al 32. Dice la palabra, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado. Y quizás nosotros esperaríamos que Jesús, que es tan bueno, tan misericordioso y tan amoroso, dice, mira, Satanás me vino a pedir que tú vas a ser zarandeado, por él vas a ser zarandeado. Pero yo he rogado al Padre para que no te toque porque eres mi hijo. O yo he rogado al Padre para que no te zarandee a ti porque eres mi discípulo. ¿Sabes qué dice Jesús aquí? Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabes qué es Satanás? Tú vas a zarandear a Pedro, ahí está. Te lo entrego en la mano, zarandéalo todo lo que quieras. Pero mientras tú lo estás zarandeando, yo estoy rogando al Padre para que su fe no falte. Y dice que una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabes por qué dice eso el Señor? Porque ahora la fe de Pedro, después de haber sido zarandeado por Satanás, va a ser una fe más grande.
porque ya fue zarandeado y se dio cuenta que después de ese zarandeo, el Señor lo mantuvo firme. ¿Sabes qué, hermano? Se necesita más fe para no dudar de Dios a través de la prueba que para obtener un milagro. Necesitamos más fe y por eso dice el Señor que le pidamos con esa pequeña fe que ese sicómoro que me da seguridad sea desarraigado, para que entonces yo dependa de Dios y que aun cuando yo esté pasando por una tribulación, sepa que Dios está allí conmigo. Así como estuvo en el horno con los amigos de Daniel, así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, así como estuvo con Moisés en el desierto, así de la misma manera, hermano, y su fe fue probada. Y tuvo que ser pasada por fuego. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe va a tener que ser probada y sabes que después de que es probada, nuestra fe aumenta. Nuestra fe aumenta. Algo más. ¿Sabes cómo aumenta nuestra fe? Cuando actuamos en fe, cuando empezamos a dar pasos de fe. Yo recuerdo cuando leí el libro de Como un viento recio, que habla del avivamiento en Indonesia. Dice que llegaron los misioneros y este hombre que escribe este libro se llama Mel Tari. Dice que ellos le creyeron a los misioneros todo lo que les decían. Ellos les leían la palabra y ellos leían que ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban, que podían poner manos sobre los muertos y los muertos resucitaban. Y todo lo que los misioneros les decían, ellos lo creían, ¿sabes? Pero entonces se dieron cuenta que la fe no solamente es oír, no solamente es escuchar, que la fe tiene que actuar. Y entonces ellos empezaron a hacer todo lo que la Biblia dice. Y ¿sabes qué, hermano? Lo más sorprendente es que no se sorprendían de los milagros porque ellos sabían que eso lo podían hacer en el nombre del Señor. Y entonces empezaban a orar por los enfermos y los enfermos sanaban. Y empezaron a orar por los muertos y los muertos resucitaban. Y esto es real, no es un cuento, es una realidad. Es algo que sucedió. Entonces, hermano, la fe aumenta cuando actuamos en fe. La semana pasada me decía una hermana que se le había acabado el gas. Dice, y ¿sabes qué? Que en ese momento yo me acordé que tú un día predicaste y dijiste que habías tocado el tanque de gas y que tu gas se te había multiplicado. Y dije, a ver, voy a ver si es cierto. Y dice que fue y oró. ¿Y qué crees? Que sí, le funcionó. Dice que empezó a salir gas. ¿Sabes por qué? Porque la fe es actuar, no es solamente oír. Yo oigo que muchos oran por los enfermos. ¿Y por qué no oras tú por un enfermo? Porque dudas. Por eso, hermano, porque dudamos. ¿Por qué no oras, hermano, por la provisión para una persona? Porque dudamos. Entonces la fe aumenta en la medida en que nosotros actuamos en fe, damos pasos de fe, ¿verdad? Dice Santiago 2 que la fe sin obras es muerta. ¿De qué me sirve decir que tengo fe si no actúo en fe? Si yo veo una persona que se está muriendo y Dios me dice, ora, voy a orar porque sé que Él lo va a hacer, porque sabemos que es Él. Entonces, vamos a ver también que la fe aumenta cuando conocemos la voluntad de Dios y aceptamos la voluntad de Dios. Eso es muy importante, hermanos, porque cuando conocemos la voz de Dios, vamos a desarrollar una fe capaz de aceptar los no de Dios. Es que es allí el punto en el cual mucha gente, hermano, se quiebra. Cuando tú estás orando por algo y Dios dice no, dice, mi fe se va hasta el piso. ¿Sabes qué, hermano? Mi fe aumenta cuando reconozco que es Él obrando y que es su voluntad actuando y que yo voy a aceptar su voluntad. ¿Sabes qué, hermano? Moisés le rogó a Dios que lo dejara entrar a la tierra prometida. ¿Y sabes qué, hermano? Quizás él había hecho demasiadas cosas, había sido muy obediente a Dios. Dice que no ha habido un hombre más manso que él sobre la tierra. Tuvo que batallar mucho. Y ¿sabes una cosa? Él le pidió que lo dejara entrar a la tierra prometida y Dios le dijo no. En el caso de David, ¿te acuerdas? Cuando Natán le trae la palabra de Dios a David
Y entonces el niño de David enferma, ese niño que había tenido con Betsabé, y dice la palabra que David se encerraba y oraba y ayunaba y el niño estaba grave. Pero después el niño muere. ¿Sabes qué le dijo Dios? No. ¿Qué le dijo Dios a Pablo cuando tenía el aguijón? Dice que era un mensaje. Fíjate cómo sería el tormento de Pablo y aún así él siguió predicando. A veces nosotros, porque nos duele la uña, ya no hacemos las cosas que Dios nos manda. ¿Sabes qué? Pablo tenía un acicate en su cuerpo. Dice que lo comparaba a un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. ¿Y sabes qué? Lo oró, dice que le había orado a Dios. ¿Y sabes qué? Dios le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué le dijo Dios? No, no te voy a sanar. Entonces, nuestra fe aumenta cuando nosotros, aún en medio de situaciones en las que Dios nos dice no, sigo creyendo y sigo confiando en Él y sigo tomado de su mano y ya vendrá otra cosa de parte de Dios, pero en ese asunto Dios me dijo no y yo sigo creyendo en Él. Entonces, hermano y hermana, que tú que escuchas este mensaje, nosotros podríamos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Pero yo te quiero decir algo, hermano. La fe tiene una enemiga. Es una enemiga que siempre va a estar en contra de la fe y se llama duda. Y esta viene cuando mi oído, lejos de estar escuchando la palabra de Dios, acuérdate que viene por el oír el mensaje, entenderlo y obedecerlo. Entonces mi oído se aparta de la voz de Dios y empieza a oír otras voces. ¿Te acuerdas que en el jardín del Edén la serpiente habló con Eva? Y ese fue el problema con Eva, ¿sabes? Que ella tuvo un diálogo con la serpiente. Entonces empezó a dialogar y la serpiente lo primero que va a hacer es lo mismo que hizo con Eva, hacerte dudar de lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabes qué le dijo? Con que Dios ha dicho, poniendo en duda lo que Dios había dicho. Y lo segundo que el enemigo hace es hacerte creer que no va a pasar nada, aun cuando tú desobedezcas a lo que Dios dijo. Y esa es la enemiga de la fe, hermano, la duda. Pero te digo algo, la fe también tiene una amiga. Así como tiene una enemiga que se llama duda, tiene una amiga que se llama oración. Y cuando tú buscas a Dios genuinamente, vas a oír su voz, vas a conocer su voluntad, vas a aceptar sus no, y entonces tu fe va a ir aumentando y aún vas a aceptar su voluntad. Fíjate lo que le dijo a Satanás. Satanás lo había pedido a Pedro para zarandearlo. Y sabes que muchas veces Satanás te va a pedir a ti, me va a pedir a mí para zarandearnos. Y sabes que Dios le va a dar permiso, porque Dios le dio permiso a Satanás, así como le dio permiso a Satanás de quitarle a Job sus sicómoros del corazón. Le dio permiso, hermano. Y yo sé que en tu vida y en mi vida también Dios le ha dado permiso para que haga cosas, pero no para destruirnos, hermano, sino para que aumente nuestra fe. Y entonces, por ejemplo, yo veo Elías, hermano. Dice la palabra, a mí me sorprende lo que dice Primero de Reyes 17. Dice que Elías era de los moradores de Galad y dice que él viene ante Acab y le dice que no va a haber lluvia, sino por su palabra durante 3 años y medio. ¿Y sabes qué? Yo digo, bueno, qué osadía de Elías. Pero ¿sabes cuál es el antecedente? Él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías se movía en la voluntad de Dios, era un hombre de fe, el respaldo de Dios estaba en su vida, las señales seguían a Elías, llovió cuando él dijo que lloviera, dejó de llover cuando él dijo que no lloviera, hizo descender fuego del cielo, clamándole al Dios en el cual tenía su fe, porque sabes que la fe de Elías, hermano, había ya desarraigado todo sicómoro de su corazón. Su fe estaba centrada en el autor y consumador de la fe. Y yo te voy a pedir que oremos, que le demos a Dios tiempo para que actúe en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Si tú puedes cerrar tus ojos, ciérralos. Si no quieres cerrarlos, no los cierres. Pero por favor, sígueme, ora, pídele a Dios en esta mañana que Él te revele esta palabra, porque hoy tú y yo necesitamos fe. ¿Sabes que hoy tú y yo deberíamos ir a Dios y decirle lo mismo que los discípulos? Aumenta nuestra fe porque necesitamos en estos tiempos que aumentes nuestra fe. Bendito Padre de misericordia,
Tú sabes bien, mi Dios, qué hay en nuestro corazón. Si tenemos una fe dividida o una fe, mi Dios, en aquellas cosas que todavía nos dan seguridad y no hemos depositado toda nuestra confianza en ti, Padre. Pero en esta hora te decimos, Padre, aumentanos la fe y haznos entender, Padre, que nuestra fe va a crecer en la medida que oímos tu mensaje, lo entendemos y lo creemos. Que nuestra fe va a tener que ser pasada por fuego, Padre. Que nuestra fe, Padre Santo, nos va a hacer aceptar tu voluntad, tus no. Que nuestra fe es el resultado y que es un fruto de tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor. Para no tener solamente la idea de nuestra mente, Señor, que tenemos fe por decir sí creo. Ese hombre, Señor, se acercó a ti y te dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y si hoy entre nosotros hubiera incredulidad, hoy te la entregamos, Padre, y te pedimos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, empecemos por desarraigar todo sicómoro de nuestro corazón, todo aquello que nos hace sentir seguros, guardados, cobijados, Padre, y que podamos depender solamente de ti. Dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo, pero a veces habitamos bajo el abrigo y la sombra del sicómoro, Padre, y no de ti, mi Dios. Ayúdanos a pasarnos, Padre Santo, de tu lado y a estar todo el tiempo de nuestra vida, nuestro peregrinar en esta tierra, Señor, tomados de ti y sin soltarnos, Padre. Aun cuando vengan tiempos difíciles, Padre, podamos tener nuestra fe centrada en ti y no dudar jamás que tú nunca nos vas a dejar, a no dudar de tus promesas, a no dudar de lo que tú ya estableciste para nosotros, Padre, y aferrarnos cada día más a ti y a tu presencia. Te amamos, Señor. Te amamos y exaltamos tu santo nombre. Yo en esta hora, Señor, te pido que tu bendición entre, Señor, en el hogar de cada uno de mis hermanos, Padre, y alumbres los ojos de su entendimiento y que ellos puedan, Padre Santo, creer a tu palabra, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.